Solana pasaba con cuidado al recién nacido Daniel de una mano a otra, tratando al mismo tiempo de remover la sopa que hervía en la estufa. Las costuras recientes del parto le provocaban un dolor sordo con cada movimiento. Solo habían pasado 2 semanas desde que había vuelto del hospital con su tercer hijo, pero Dulce, su suegra, consideraba que ya había descansado lo suficiente. «Le estás poniendo demasiada sal», comentó Dulce, apareciendo de repente detrás de ella. A Joaquín no le gusta la comida salada. Solana asintió en silencio, aunque recordaba perfectamente que aún no había echado sal al guiso. En 7 años de matrimonio había aprendido que era inútil discutir con su suegra. Dulce siempre encontraba algo de lo que quejarse. El guiso estaba demasiado salado, la ropa no estaba lo suficientemente limpia, los niños no estaban bien peinados. «Dame al niño», ordenó Dulce, extendiendo los brazos. «Lo estás cogiendo mal otra vez. ¿Es que no te crecen las manos en el sitio?» Solana le entregó al bebé, tratando de ocultar su resentimiento. Era como si no tuviera ningún derecho sobre sus propios hijos, su carne y su sangre. Dulce los trataba como si fueran de su propiedad, como todo lo demás en esa casa. Con cada hijo, la situación empeoraba. A Matías, su suegra, todavía le permitía criar a Solana, mostraba un interés especial por Amelia y ahora intentaba llevarse al recién nacido Daniel a la primera oportunidad. «Le daré de comer dentro de 1 hora», dijo Solana en voz baja, viendo cómo su suegra se llevaba al bebé llorando a su habitación. «Yo sé cuándo hay que dar de comer a un niño», respondió Dulce secamente. «Mejor vigila la sopa». Al quedarse sola, Solana se dejó caer cansada en un taburete. A través de la ventana abierta se oían las voces de Matías y Amelia, que jugaban en el patio. Al menos ellos se lo estaban pasando bien. Ojalá ella pudiera recordar lo que era reír. La puerta de entrada chirrió. En el umbral apareció Joaquín, alto, de rasgos afilados y con las manos bronceadas por el trabajo constante al aire libre. Su ropa de trabajo estaba manchada de tierra y de unas manchas oscuras. «¡Mamá!», la llamó sin siquiera mirar a su esposa. «¿Dónde estás?» «Aquí, con el pequeño», respondió Dulce desde la habitación contigua. Solana vio cómo su marido pasaba junto a ella como si fuera invisible. Solo cuando él desapareció en la habitación de su madre, se permitió exhalar aliviada. Al menos hoy no había vuelto enfadado. Escuchó la conversación en voz baja que venía de la habitación contigua. «No puedo seguir pasando por la garita», decía Joaquín. «El guardia sospecha algo. Ayer quiso revisar el coche. ¿Y cómo te las apañaste?» La voz de Dulce sonaba alarmada. «Le dije que tenía prisa por llegar a casa con el recién nacido. Por suerte, conoce a Daniel. Ni siquiera lo registró. Dios mío, Joaquín, hay que tener más cuidado. Ya sabes que si te pillan, se acabó para todos. Especialmente ahora, con 3 hijos». Solana se tensó, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. ¿De qué están hablando? ¿Qué lleva Joaquín por el control de seguridad? «Tranquila, mamá. Lo tengo todo pensado», continuó Joaquín. «Ahora lo pasaré por la valla sur. No hay cámaras, lo he comprobado. Florencia nos ayudará, cargará su coche. Por la mitad del precio, claro, el muy cabrón. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuánto trajiste ayer?» 20 canales y 6 cajas de huevos. Dulce silbó. «¿Lo guardo en el cobertizo o se lo llevo directamente a Manuel?» «Al cobertizo por ahora», dijo Joaquín. «Manuel llega mañana de Valdivia. Se llevará todo el lote. Dice que tiene un nuevo comprador que compra grandes cantidades». Solana se quedó inmóvil, temiendo moverse para no delatar su presencia. Ahora todo encajaba. Joaquín robaba en la granja avícola donde trabajaba y, por lo que parecía, no se limitaba a llevarse alguna que otra cosa para la mesa familiar, sino que se trataba de un plan organizado con intermediarios y compradores habituales. «¿Te han pagado por adelantado esta vez?», preguntó Dulce. «La mitad», respondió Joaquín. «El resto mañana». «Muy listo, hijo.
Así ahorraremos para nuestra casa, una más grande que esta choza. La sopa empezó a hervir en la olla, y Solana bajó rápidamente el fuego, tratando de no hacer ruido. Le temblaban las manos. Si atrapaban a Joaquín, lo encarcelarían, y ellos se quedarían sin medios para subsistir. Ella, sus 3 hijos y Dulce, siempre insatisfecha. Su pequeño sueldo en la fábrica de conservas no bastaría para mantener a una familia así. Por otro lado, el dinero de la venta de lo robado era dinero sucio. Si atrapan a Joaquín, eso mancharía para siempre el nombre de la familia. Los niños crecerían con el estigma de hijos de un ladrón. Hay que anotar en el cuaderno los nuevos suministros, dijo Dulce, y calcular cuántos animales podremos vender en un mes si aumentamos la escala. Mamá, otra vez con lo mismo. Ya corremos un riesgo. ¿Para qué ampliar? No hay ningún riesgo si lo hacemos con cabeza. Cuanto más dinero, antes saldremos de esta miseria. Solana oyó crujir la cama y volvió rápidamente a los fogones, fingiendo estar totalmente concentrada en la sopa. Un minuto después, Joaquín y Dulce salieron de la habitación. Dulce le devolvió el niño a Solana. «Tiene hambre», dijo. «Dale de comer». Solana tomó a su hijo en silencio, tratando de no mirar a su marido. Joaquín se acercó a la nevera, sacó una botella de cerveza y se dejó caer en un viejo sillón frente al televisor. «La sopa está casi lista», dijo Solana en voz baja. «No tengo hambre», murmuró Joaquín sin apartar la vista de la pantalla. Solana se acomodó en un rincón de la habitación, se desabrochó la blusa y acercó al niño a su pecho. Daniel se prendió con avidez, chupando suavemente. «Voy al cobertizo», dijo Dulce, poniéndose una chaqueta vieja. «Hay que revisar las conservas que enlatamos la semana pasada». Solana siguió con la mirada a su suegra. «Conservas». Ahora sabía que, en realidad, Dulce iba a revisar lo que había robado. En cuanto se cerró la puerta detrás de su suegra, Solana trasladó con cuidado al niño dormido al sofá junto a ella y se acercó a la ventana. A través de la cortina de tul vio a Dulce dirigirse al viejo cobertizo al fondo del patio. La curiosidad pudo más que el miedo. Solana se volvió con cuidado hacia su marido. «Joaquín, voy a salir un momento a tomar el aire. ¿Cuidas de Daniel?» Joaquín respondió con un gruñido indefinido, sin apartar la vista de la televisión. Eso bastó. Solana se puso rápidamente una chaqueta, miró al bebé dormido y salió sigilosamente de la casa. El aire de la tarde era fresco y se estaban formando nubes sobre las montañas en la lejanía. Solana caminó lentamente junto a la casa, fingiendo que solo estaba estirando las piernas. Matías y Amelia jugaban a la pelota con los niños del vecindario en el jardín polvoriento frente a la casa. «¡Mamá, mira!», gritó Matías atrapando hábilmente el balón. «Muy bien», sonrió Solana, continuando hacia el cobertizo. Rodeó la casa y se detuvo. La puerta del cobertizo estaba entreabierta y se oía el tintineo del metal en el interior. Dulce estaba rebuscando algo allí. Solana se acercó con cuidado, tratando de no hacer ruido. A través de la rendija de la puerta, vio a su suegra sentada en una caja volcada con un cuaderno en las rodillas. Junto a ella, Solana se tapó la boca con la mano para no delatarse. A lo largo de la pared del cobertizo había cajas de madera y plástico, al menos 20. Varias estaban abiertas y Solana podía ver claramente los cadáveres de aves congelados, apilados en filas ordenadas. En el fondo del cobertizo se veían cajas con huevos, cuidadosamente apiladas. No se trataba de un simple robo, sino de todo un negocio clandestino. Dulce anotaba algo en un cuaderno, murmurando números entre dientes. Solana retrocedió, pero se enganchó con la chaqueta en un clavo que sobresalía. La tela crujió. «¿Quién está ahí?», preguntó Dulce bruscamente, levantando la cabeza. Solana se apartó de la puerta y se inclinó rápidamente, fingiendo arrancar hierba. «Soy yo. Estoy recogiendo un poco de menta para el té», respondió.
Dulce apareció en la puerta del cobertizo, con los ojos brillantes de sospecha. ¿Qué haces aquí? Ya te lo he dicho, recogiendo menta. Solana le mostró el manojo de plantas arrancadas. Pensaba hacer té para la cena. Dulce la miró con desconfianza. La menta crece al otro lado de la casa, no aquí. ¿En serio? Solana intentó parecer sorprendida. Me he confundido. Desde que di a luz, no me funciona bien la cabeza. Vuelve a casa y ponte a preparar la cena, dijo Dulce con dureza. Y no te quedes aquí. Hay veneno para ratas en el cobertizo. Es peligroso que los niños entren ahí. Solana asintió y se apresuró a volver a la casa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Casi corría, como si la persiguieran. Solo cuando llegó a la cocina se permitió respirar. Daniel seguía durmiendo en el sofá y Joaquín dormitaba frente al televisor. Con manos temblorosas, sacó el teléfono del bolsillo del delantal. Tenía que pensarlo todo bien. ¿Qué podía hacer con esa información? Si Joaquín era descubierto, toda la familia lo pasaría mal. Y si no decía nada, sería cómplice. El teléfono en su mano de repente le pareció un salvavidas. ¿Y si tenía pruebas en caso de que Joaquín la acusara de algo o la echara de casa? ¿Y si eso era su seguro? En ese momento, la puerta de entrada crujió y Dulce apareció en el umbral. Solana guardó rápidamente el teléfono y volvió a la cocina. La cena estará lista en un momento, dijo mientras removía la sopa. Dulce asintió y se dirigió a su habitación, donde sobre la mesa, junto a la ventana, había un cuaderno de cuadros, el mismo que Solana había visto en el cobertizo. Su suegra lo dejó sobre la mesa y se fue al baño. Solana solo tenía unos minutos. Se acercó rápidamente a la ventana y se aseguró de que Dulce se hubiera escondido detrás de la puerta del baño. Luego, de puntillas, se deslizó en la habitación de su suegra. El cuaderno estaba sobre la mesa, abierto en la última página llena. Columnas de números, fechas, códigos. Solana sacó el teléfono y rápidamente tomó varias fotos de la página. Luego pasó las hojas del cuaderno hasta las entradas anteriores y fotografió algunas páginas más. La letra de Dulce era pequeña, pero legible. Anotaba la cantidad de animales y huevos robados, las sumas de las ventas, los nombres de los compradores. El ruido del agua en el baño cesó. Solana devolvió apresuradamente el cuaderno a su sitio y salió de la habitación. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que el ruido iba a despertar a Joaquín. Pero su marido seguía dormitando frente al televisor y Daniel aún dormía plácidamente. Solana volvió a la cocina y empezó a remover la sopa cuando Dulce salió del baño. «La cena está lista», anunció Solana. «Llama a los niños», ordenó su suegra dirigiéndose a su habitación. Mirando por la ventana el sol que se ponía tras las montañas, Solana pensaba en lo que acababa de descubrir. Su marido era un ladrón. La magnitud de su delito podía acarrearle una pena de cárcel considerable. ¿Y ahora qué iba a hacer con esa información? Aún no tenía la respuesta. Solo sentía que algo había cambiado en su interior. Las fotos del teléfono le daban una pizca del poder que nunca había tenido en esa casa. El conocimiento de un secreto ajeno. Y tal vez, algún día, ese conocimiento la ayudaría a dejar de ser invisible en su propia casa. Daniel se despertó a medianoche, como de costumbre. Su llanto exigente rompió el silencio de la casa, haciendo que Solana abriera los ojos al instante. Como de costumbre, extendió la mano hacia el borde de la cama, donde estaba la cuna hecha a mano, y tomó al niño en brazos. Joaquín, que estaba a su lado, ni se movió, solo se cubrió la cabeza con la manta y murmuró algo ininteligible. A la tenue luz de la lamparita, Solana miró a su hijo. El pequeño Daniel fruncía concentrado su carita roja, pidiendo comida. Ella se desabrochó la camisa de dormir y se lo acercó al pecho. El bebé se aferró con avidez, apretando y soltando sus diminutos dedos sobre la piel de ella.
Las tomas nocturnas se convirtieron para ella en momentos de intimidad, en raros momentos de paz. Eran las únicas horas en las que Dulce dormía en su habitación y no podía decirle cómo debía cuidar de su propio hijo. Mientras mecía a Daniel, Solana miraba por la ventana las siluetas oscuras de las montañas contra el cielo estrellado. Los ladridos lejanos de los perros y el chirrido de los grillos rompían el silencio de la noche. En la oscuridad, los pensamientos se volvían más claros, como si el crepúsculo limpiara la mente del ajetreo del día. Recordó cómo conoció a Joaquín 9 años atrás. Fue en la feria local, a donde había ido con sus amigas. Joaquín le pareció guapo y fuerte, con una risa encantadora y una mirada decidida. La invitó a un algodón de azúcar y a bailar. Solana tenía 20 años y soñaba con el gran amor, con una familia propia, diferente a la de sus padres, donde su padre bebía y levantaba la mano a su madre. Joaquín la cortejaba con delicadeza, le llevaba flores, la recogía del trabajo y le presentaba a sus amigos. Al cabo de 2 meses, se la presentó a su madre. Dulce ya entonces miró a Solana con aire evaluador, como si estuviera calculando su valor en el mercado. «Es delgada», le dijo a su hijo, sin bajar la voz. «Y tiene las manos débiles. ¿Podrá trabajar mucho?». Joaquín se limitó a reír y abrazó a Solana por los hombros. «Para trabajar tengo mis manos, mamá. Las de ella son para acariciar». Cuando, 6 meses después, Joaquín le pidió matrimonio, Solana aceptó sin dudarlo. Soñaba con tener su propia casa, hijos, cenas familiares y fines de semana juntos. Su amiga Marisol le dijo entonces: «No te precipites, conócelo mejor». Pero, ¿cómo se puede conocer a una persona si no se vive con ella todos los días? Además, Solana quería alejarse cuanto antes de su padre, que siempre estaba borracho, y de su madre, que estaba agotada. La boda fue modesta, pero alegre, y luego comenzó la rutina. Solana descubrió con sorpresa que ella y Joaquín iban a vivir en la casa de la madre de él. «Es temporal, hasta que ahorremos para comprar una casa», le aseguraba él. Ese bien se prolongó durante 9 años. Durante los primeros meses, Dulce aún intentaba aparentar hospitalidad. Luego, poco a poco, empezó a mostrar su carácter. Se quejaba de la limpieza, criticaba la comida, se metía en las conversaciones, le decía cómo vestirse. Joaquín siempre se ponía del lado de su madre. «Ella no te aconsejará mal. Tiene experiencia. No discutas con ella, es mayor y más sabia». Daniel chupaba en silencio, casi dormido. Solana lo cambió al otro pecho y volvió a mamar, pero ya no con tanta avidez. Ella recordaba cómo había cambiado Joaquín tras el nacimiento de su primer hijo. Cuando se quedó embarazada de Matías un año después de la boda, al principio se alegró. Compró cosas para el bebé y hizo planes, pero con la llegada del niño todo cambió. Las noches sin dormir, el llanto del bebé, el cansancio constante de Solana. Joaquín no estaba preparado para eso. Su irritación crecía día a día. «¿No puedes callarlo?», gritaba cuando el niño lloraba por las noches. «¿Cómo voy a trabajar mañana si no duermo?». Ella intentaba explicarle que los niños lloran, que es normal, pero Joaquín no quería escuchar. Cada vez se quedaba más tiempo en el trabajo y llegaba oliendo a cerveza y cigarrillos baratos. Y Dulce echaba más leña al fuego. «Ya ves, has acabado con tu marido. No sabes crear un hogar. Él te sacó de la miseria y tú ni siquiera eres capaz de mantener la casa». Solana se mordió el labio al recordar. El primer golpe de Joaquín le cayó cuando Matías tenía 4 meses. No había preparado la cena. El niño había estado todo el día caprichoso y con fiebre. Joaquín volvió hambriento y enfadado. Su puño se abatió de repente, dejándole un moratón en la mejilla que tardó 2 semanas en desaparecer. «Lo siento», dijo a la mañana siguiente cuando se le pasó la borrachera. «No volverá a pasar». Pero, no duró mucho. Las prohibiciones, las humillaciones, los empujones, las bofetadas y luego las palizas se convirtieron en parte de su vida.
Solana aprendió a ocultar los moretones bajo la ropa y a sonreír a los vecinos, diciendo que se había golpeado accidentalmente con la puerta. La excusa clásica. El nacimiento de Amelia suavizó temporalmente a Joaquín. Quería una hija y estaba feliz cuando ella llegó. Durante casi un año reinó una paz relativa en la casa. Luego, todo volvió a ser como antes. Y ahora Daniel... Solana no se hacía ilusiones de que un tercer hijo cambiaría algo en su relación. Un golpe en la ventana la hizo sobresaltarse. Se levantó con cuidado, sosteniendo a Daniel, que se estaba quedando dormido, y se acercó a la cortina. A través del cristal se veía un rostro familiar. «¿Marisol?», exclamó Solana en voz baja, entreabriendo la ventana. «Déjame entrar», susurró su amiga. «He visto que tenías la luz encendida». Solana señaló con la cabeza hacia la puerta de entrada. Un minuto después, ya estaban sentadas en la cocina. Daniel dormía en brazos de su madre, sin reaccionar a las voces apagadas. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué has venido tan tarde?», preguntó Solana. Marisol era su mejor amiga desde la escuela, la única que sabía la verdad sobre lo que ocurría en la familia Guevara. «No podía dormir, estaba pensando en ti», respondió Marisol mirando el rostro de su amiga. «Hoy he visto un nuevo moratón en tu muñeca. ¿Otra vez?». Solana bajó instintivamente la manga para ocultar la marca oscura. «No es nada». Me agarró más fuerte de la cuenta. «Déjalo», dijo Marisol sacudiendo la cabeza. «Deja de justificarlo. Eso no es normal, Solana. Estoy preocupada por ti y por los niños, especialmente ahora que tienes un bebé recién nacido». Solana colocó con cuidado a Daniel en el portabebés que estaba en el suelo, junto a la mesa. «¿Qué puedo hacer?», dijo en voz baja. «¿A dónde puedo ir con 3 niños?». «A mi casa», respondió Marisol sin dudarlo. «Tengo una habitación libre. Es suficiente para empezar. O a casa de tu hermana, en Concepción. Hace tiempo que te llama». «Margarita apenas llega a fin de mes», negó Solana con la cabeza. «Y tu habitación es demasiado pequeña para 4. Y lo más importante, Joaquín nunca dejará ir a los niños. Especialmente ahora, cuando su madre los considera prácticamente de su propiedad». Marisol tomó a su amiga por las manos. «No puedo verte vivir con tanto miedo. Te va a destrozar, Solana. Y luego se ensañará con los niños». «No», respondió Solana con brusquedad. «A los niños no les tocará. Yo no lo permitiré». «¿Y cómo vas a hacerlo?», preguntó Marisol con una sonrisa triste. «Ni siquiera has podido protegerte a ti misma todos estos años». Solana bajó la cabeza. La amarga verdad le dolía más que las bofetadas. «No puedo, Mari. No tengo dinero para empezar una vida independiente. Mi sueldo en la fábrica no me alcanza ni para alquilar una vivienda decente, por no hablar de la comida para los niños». «¿Y qué pasará si...?» Marisol no tuvo tiempo de terminar. La puerta de entrada se abrió de golpe y Joaquín apareció en el umbral. Apestaba a alcohol y tabaco. Se tambaleaba, agarrándose al marco de la puerta. «¿Qué diablos pasa?», murmuró entrecerrando los ojos por la luz de la cocina. «¿Hay una fiesta aquí?». Marisol se tensó, pero no apartó la mirada. «Hola, Joaquín. He venido a ver cómo están Solana y el bebé». «¿A las 2 de la madrugada?». Joaquín entró en la cocina con paso vacilante. «No me mientas. ¿Otra vez cotilleando a mis espaldas?». «Joaquín, por favor», dijo Solana en voz baja, interponiéndose entre su marido y su amiga. «Daniel acaba de dormirse». Como si hubiera oído su nombre, el bebé se movió en el portabebés y empezó a llorar. «¡Ya está!», gritó Joaquín señalando al niño. «Lo habéis despertado con vuestra charla. Ahora toda la casa va a estar en pie». «Me voy», dijo Marisol levantándose. «Llámame mañana, Solana». «No te llamará», dijo Joaquín bloqueándole la salida. «Te prohíbo que la veas. Eres una mala influencia para mi mujer, le llenas la cabeza de tonterías». «Es mi amiga y tú no puedes...». «Sí que puedo».
Joaquín dio un puñetazo en la mesa, haciendo saltar los platos. En mi casa yo decido quién hace qué. Daniel rompió a llorar. Desde el fondo de la casa se oyó la voz descontenta de Dulce. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué llora el niño? Solana, ¿no puedes calmarlo? Marisol lanzó una mirada despectiva a Joaquín y se abrió paso entre él y la puerta. Me voy, pero recuerda, ella no es de tu propiedad. Vete, espetó Joaquín. Cuando Marisol cerró la puerta se volvió hacia Solana. Sus ojos se entrecerraron, delatando una furia difícil de contener. Tú, le señaló con el dedo a la pecho, calla a ese niño inmediatamente, y que no vuelva a ver a tu amiga en mi casa. ¿Entendido? Solana tomó a Daniel en brazos en silencio, tratando de calmarlo. El niño gritaba cada vez más fuerte, con la carita enrojecida por la tensión. He dicho que lo calles, ladró Joaquín, dando un paso adelante. Lo estoy intentando, respondió Solana en voz baja, meciendo al niño. Está asustado por tus gritos. Por favor, habla más bajo. Joaquín la agarró por el hombro, apretándole los dedos con fuerza. No me digas lo que tengo que hacer en mi casa, siseó. Estoy cansado de trabajar como un maldito para alimentarte a ti y a estos niños. Y tú ni siquiera eres capaz de darme paz en mi propia casa. Suéltame, me haces daño. Solana intentó liberarse, sujetando al niño que lloraba. Y despertarás a los mayores. Qué preocupada, dijo Joaquín con desdén. ¿Y quién se preocupa por mí? ¿Quién me pregunta si he tenido un día duro? ¿Quién me escucha? ¿Quién me prepara una cena decente? Yo me paso todo el día ocupándome de los niños y de la casa, dijo Solana, sintiendo cómo una oleada de indignación, poco habitual en ella, la invadía. Yo también me canso. Cansada, Joaquín soltó una risa sombría. ¿De qué? Me pregunto. ¿De cotillear con tus amigas? ¿De estar tirada en el sofá? Eres injusto. Los ojos de Joaquín brillaron peligrosamente. Repite lo que has dicho. Solana dio un paso atrás, apretando al niño contra sí. Conocía esa mirada. Nada, lo siento. Ya me lo imaginaba, resopló Joaquín con desdén. Débil e inútil. Tu madre tenía razón sobre ti desde el principio. Se dio la vuelta y se dirigió tambaleándose al dormitorio. Ya salgo con ese gritón, o yo mismo lo callaré. Solana se quedó en la cocina, meciendo mecánicamente a Daniel, que poco a poco se fue calmando, agotado por su propio llanto. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Inútil y débil. Quizás era cierto, pero algo dentro de ella no estaba de acuerdo con ese veredicto, algo que había despertado hoy, cuando vio el cobertizo lleno de cosas robadas, cuando hizo esas fotos. Por encima del llanto de Daniel, oyó ronquidos en el dormitorio. Joaquín se había quedado dormido sin siquiera desvestirse. Dormiría hasta la mañana siguiente y luego sufriría la resaca y volvería a descargar su ira sobre ella y los niños. Un círculo vicioso del que parecía no haber salida. Pero en ese momento, mientras mecía al bebé en la oscura cocina, Solana comprendió de repente que no podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar, y tenía que encontrar la manera de romper ese círculo antes de que la ahogara definitivamente. Daniel finalmente se cayó, resoplando en su hombro. Solana se sentó con cuidado en una silla, temiendo perturbar su sueño. La noche fuera de la ventana se desvanecía poco a poco, dando paso al crepúsculo antes del amanecer. Un nuevo día traería nuevas pruebas, pero ahora tenía un pequeño secreto: el teléfono con las fotos del crimen de Joaquín, su pequeña oportunidad de libertad. Aún no sabía cómo la aprovecharía, pero, por primera vez en muchos años, sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su alma. Desde primera hora de la mañana, en casa de los Guevara, reinaba un ajetreo inusual. Dulce daba órdenes a Solana y a las chicas del vecindario que habían venido a ayudar con los preparativos para la fiesta en honor al nacimiento del pequeño Daniel. Habían pasado 3 semanas desde que el niño vino al mundo
y, según la tradición local, había que celebrar el acontecimiento. «¡Corta más fino!», gritó Dulce, observando cómo Solana cortaba tomates para la ensalada. «¿No ves que las rodajas tienen diferentes grosores? La gente tiene ojos, lo ve todo». Solana asintió en silencio, tratando de ignorar el nudo desagradable que tenía en la garganta. Para todos era un día de alegría, el nacimiento de un niño sano, el tercer hijo de la familia. Para ella, sin embargo, era una nueva prueba. «Mamá, ¿puedo tomar una galleta?». Amelia asomó la cabeza por la puerta de la cocina, jugueteando con la punta de su coleta. «No», respondió Dulce antes de que Solana pudiera contestar. «Son para los invitados. Ve a jugar con tu hermano, no estorbes». La niña frunció los labios con decepción, pero no discutió. Tras lanzar una breve mirada a su madre, salió por la puerta. «Los mimas demasiado», comentó Dulce, amasando enérgicamente la masa para las empanadas. «Los niños deben saber lo que es la disciplina». Solana se mordió la lengua para no responder. En esos momentos no se sentía madre de sus propios hijos, sino una niñera a la que su opinión no importaba. Llamaron a la puerta y Marisol apareció en el umbral con una gran cesta de fruta. «Buenos días, señora Dulce», saludó con fingida cortesía. «Solana, traje fruta para la fiesta». Dulce miró a Marisol con desagrado. El desagrado era mutuo. La amiga de Solana nunca ocultaba su opinión sobre su suegra y su hijo. «Déjalo ahí». Dulce señaló la mesa con la cabeza. «Y si viniste a ayudar, encárgate de la ensalada. Solana corta igual que una torpe». Marisol intercambió una mirada rápida con Solana y cogió el cuchillo en silencio. Cuando Dulce se dio la vuelta, le susurró: «¿Cómo estás hoy?». «Bien», respondió Solana en voz baja, aunque eso estaba lejos de la verdad. Por la noche, Joaquín volvió a montar un escándalo. No le gustó la cena, no le gustó que Matías se riera demasiado alto, no le gustó que Daniel llorara. Solana recibió su parte de empujones e insultos antes de que él se fuera finalmente a dormir. «Estás pálida», comentó Marisol. «¿Ha pasado algo?». «Todo lo de siempre». Solana intentó sonreír. «No hablemos de eso, al fin y al cabo, es fiesta». Marisol frunció los labios, pero no discutió. A las 3 de la tarde empezaron a llegar los primeros invitados. Los vecinos traían modestos regalos y pasteles caseros. Los parientes de Joaquín, sus primos con sus esposas e hijos, llegaron en un grupo ruidoso. El tío de Joaquín, Ricardo, el único pariente cercano de Dulce, trajo una caja de cerveza y una botella de whisky barato. Joaquín regresó de la granja más tarde de lo habitual, pero con un ánimo sorprendentemente alegre. Solana se fijó en que intercambiaba miradas con su amigo Florentino, que trabajaba con él en la finca. Se imaginó que habían vuelto a hacer alguna de las suyas con algún robo. «¿Dónde está mi héroe?», exclamó Joaquín al entrar en el salón donde Solana estaba mostrando el bebé a sus parientes. «Dádmelo». Solana le entregó a Daniel a su padre, tensa por dentro. Joaquín ya olía un poco a alcohol, seguramente se había tomado un par de vasos con Florentino antes de llegar a casa. «¡Mirad qué grandullón!». Joaquín levantó a su hijo por encima de la cabeza, lo que provocó el llanto asustado del niño. «Todo se te va a salir». «Cuidado», dijo Solana en voz baja tratando de quitarle el niño. «Está asustado». «Déjalo», dijo Joaquín haciendo un gesto con la mano. «Un hombre debe acostumbrarse desde pequeño a los golpes. Si no, crecerá siendo un niño de mamá». Solana cogió al niño, que se acurrucó contra ella y se calmó. «Ve a beber con los hombres», le dijo. «El tío Ricardo te ha preguntado por ti». Joaquín sonrió ampliamente. «Eso sí que es importante». Y se dirigió hacia el grupo de hombres que se había reunido en el patio alrededor de una parrilla improvisada. Marisol se acercó y se quedó junto a Solana. «Ya está alegre y aún es temprano. ¿No sería mejor quitar el alcohol fuerte?». «Es inútil», respondió Solana, sacudiendo la cabeza. «Solo lo enfadaré».
Deja que se divierta, quizás se quede de buen humor. La fiesta siguió su curso. Las mujeres se afanaban en la cocina y en el salón, sirviendo la comida y comentando los últimos cotilleos. Los hombres bebían y hablaban en voz alta en el patio, donde se asaba la carne. Los niños corrían entre la casa y la calle, jugando al pilla-pilla. Daniel pasó la mayor parte del tiempo en brazos de su madre o de Dulce, que mostraba con orgullo a su nieto a las vecinas, aceptando cumplidos y felicitaciones. A las 7 de la tarde, la fiesta estaba en pleno apogeo. La mesa estaba repleta de manjares traídos por los invitados. La música sonaba a todo volumen en un viejo tocadiscos y los más atrevidos ya se habían lanzado a bailar. Joaquín había bebido mucho más de la cuenta y ahora se tambaleaba, abrazando a todo el mundo y riéndose a carcajadas de sus propios chistes. Solana intentaba mantenerse en la sombra, observando lo que sucedía desde un lado. Estaba cansada de las sonrisas falsas y las preguntas corteses sobre la salud del niño. Quería que todo terminara cuanto antes. «Atención», anunció Joaquín de repente, subiéndose a una silla. «Tengo un brindis». Las conversaciones se acallaron y todos se volvieron hacia el dueño de la casa. Joaquín levantó el vaso de whisky, derramando el líquido. «Quiero brindar por mi hijo, por Daniel Guevara, el tercero en orden de nacimiento, pero el primero en importancia». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Matías, que estaba de pie junto a su madre, la miró con curiosidad. Solana sonrió alentadoramente a su hijo, aunque las palabras de Joaquín le dolieron. «Por el niño que continuará mi obra», continuó Joaquín agitando el vaso. «Por mi heredero, a quien mi madre criará como un verdadero hombre». Dulce asintió con orgullo, sosteniendo a Daniel en sus brazos. «Porque...» Joaquín se tambaleó y casi se cae de la silla. «Mi mujer no es capaz de hacerlo». En la habitación se hizo un silencio incómodo. Solana sintió que se le iba la sangre de la cara. «Joaquín», intentó calmarlo su tío Ricardo. «Te has pasado un poco...» «No, no, tío», lo interrumpió Joaquín. «Tengo las ideas muy claras, y digo la pura verdad. Matías ha crecido y se ha vuelto un debilucho, y todo porque Solana lo ha criado». Matías se encogió al oír su nombre, y Solana abrazó a su hijo por los hombros, acercándolo hacia sí. «¿Y Amelia?», continuó Joaquín, sin darse cuenta del cambio en los rostros de los invitados. «Una niña llorona, que se asusta de su propia sombra. No, con Daniel todo será diferente. Mi madre sabe cómo criar a un hombre de verdad». Dulce asintió con aire de suficiencia, lo que no hizo más que reforzar la borracha seguridad de Joaquín. «¿Veis a mi madre?», señaló a Dulce con un amplio gesto. «Esa es una mujer de verdad, fuerte, sabia, decidida, y mi esposa», hizo un gesto de desprecio, «es solo una incubadora. Dio a luz y ya está. Luego mamá se encarga de todo». Solana sintió que le temblaban las piernas. Nunca antes Joaquín la había humillado así en público. Incluso a través del velo de vergüenza y dolor, vio cómo los invitados apartaban la mirada, fingiendo no oír sus palabras. «Joaquín, hijo», dijo Dulce con suavidad. «Ven aquí, mira qué parecido eres a Daniel». Joaquín saltó de la silla y, tambaleándose, se dirigió hacia su madre. «Soy igual que él, ¿verdad?», le dio un golpecito en la mejilla al bebé. «Mi hijo, mi heredero, no el de esta». Se volvió, buscando con la mirada a Solana. «Incubadora! Ven aquí, míranos, una familia de verdad». Solana se quedó paralizada, incapaz de moverse. Sentía que decenas de ojos la miraban, algunos con lástima, otros con incomodidad, otros con malicia. Marisol, que estaba a su lado, la agarró de la mano. «Vámonos de aquí», le susurró. «No te quedes ahí escuchando». «Aquí están, los tres Gerbaro», continuó alardeando Joaquín, abrazando a la madre y al niño. La abuela, el padre y el hijo, y la madre, ¿quién se acuerda de quién es la madre? Dulce se reía, disfrutando claramente de la situación.
Algunos invitados también comenzaron a reírse nerviosamente, sin saber cómo reaccionar ante la broma del anfitrión. Solana llamó una de las parientes de Joaquín. «Ve con ellos, nos haremos una foto todos juntos». «¿Para qué va ella allí?», resopló Joaquín. «Ya te lo he dicho, solo es una incubadora. Ya ha cumplido su función, ahora que se quede a un lado. Mi hijo lo criará su madre, no esta». No terminó la frase, pero su tono y su gesto eran más elocuentes que cualquier palabra. Solana finalmente se movió. Le temblaban las rodillas, pero se mantuvo erguida. Con el rostro impasible, atravesó el salón y se dirigió hacia la salida. Nadie la detuvo, solo Marisol la siguió. «¿A dónde va?», preguntó Joaquín en voz alta, pero Solana ya estaba en el pasillo. Entró en el dormitorio, cogió mecánicamente el bolso, se echó el chal sobre los hombros y salió por la puerta trasera. El aire de la tarde enfriaba sus mejillas ardientes. En la lejanía se oía ladrar a los perros y en el horizonte se acumulaban nubes. «¡Solana!». Marisol la alcanzó en la verja. «¡Espera! ¿A dónde vas?». «No lo sé», respondió Solana con sinceridad. «Solo quiero alejarme de aquí». «Vamos a mi casa», dijo Marisol tomándola de la mano. «Pasa la noche conmigo». «¿Y los niños?». «Matías y Amelia están jugando con unos parientes y Daniel está con esa bruja. Estarán bien hasta mañana. Tú necesitas descansar». Solana negó con la cabeza. «No puedo dejarlos. Te volverás loca si vuelves allí ahora», insistió Marisol. «Piensa en ti por una vez». Solana dudó. La idea de volver a la fiesta y fingir que no había pasado nada le daba náuseas, pero abandonar a los niños, aunque fuera solo por una noche. «Solo serán un par de horas», dijo finalmente. «Solo para tomar el aire. Volveré cuando se hayan ido los invitados». Marisol asintió. «De acuerdo, tengo el coche, vamos». Se dirigieron al viejo Fiat aparcado al final de la calle. Solana se sentó en el asiento del copiloto, sintiendo una extraña parálisis. Todas sus emociones parecían congeladas, negándose a salir al exterior. «No puedo creer que nadie le haya dicho nada», dijo Marisol con amargura mientras arrancaba el motor. «Todos se quedaron ahí de pie, escuchando cómo te humillaba». Solana miraba las casas que pasaban. Su pequeño pueblo le parecía ahora extraño y hostil. «Le tienen miedo», respondió en voz baja. «O no quieren meterse en los asuntos familiares de los demás. O les da igual». «No tienes por qué volver allí», dijo Marisol con determinación. «Ni hoy ni nunca. Coge a los niños y vete». «¿Y a dónde voy a ir?». En la voz de Solana no había emoción, solo cansancio. «No tengo dinero ni casa». «Ya se nos ocurrirá algo. Yo te ayudaré». Solana apoyó la cabeza contra el frío cristal. Algo se había roto dentro de ella ese día, algo que había mantenido a duras penas durante mucho tiempo. La esperanza de que todo se arreglaría, la fe en que, en el fondo, Joaquín todavía la quería, la ilusión de que, por el bien de los niños, debía soportar cualquier humillación. Solo una incubadora. Esas palabras resonaban en sus oídos, ahogando todos los demás pensamientos. No era una esposa, ni una compañera, ni una madre. Una incubadora. Una función, no una persona. «¿Llevas el teléfono?», preguntó Marisol de repente. Solana asintió distraídamente. «Sí, en el bolso». «Bien», dijo Marisol girando con decisión el volante y entrando en una callejuela. «Sé a dónde vamos». «¿A dónde?», preguntó Solana sin mucho interés. «A casa de mi primo, Ramón Ordóñez. Es policía». Solana se estremeció, sacudiéndose de repente el aturdimiento. «¿Para qué?». «Porque tu marido es un criminal», respondió Marisol con dureza. «Tú misma me contaste lo que encontraste en el cobertizo, que roba en la granja». «Pero no hay ningún bacho, Solana. Ese hombre acaba de declarar públicamente que tú no eres nada, que solo eres una incubadora, que tus hijos no son tuyos. ¿De verdad vas a seguir aguantando esto?».
Solana se quedó en silencio, mirando las casas que pasaban a toda velocidad. Por su cabeza pasaban fragmentos de pensamientos, los ojos asustados de Matías, los labios apretados de Amelia, Dulce abrazando a Daniel como si fuera de su propiedad, Joaquín anunciando con orgullo que su madre criaría a su hijo. «¿Y si no me toman en serio?», dijo en voz baja. «¿Y si todo esto se vuelve en mi contra?». «Ramón es un hombre honrado», respondió Marisol con seguridad. «Te escuchará. Y tienes pruebas, las fotos que hiciste». El Fiat se detuvo frente a una pequeña casa de ladrillos rojos en las afueras de la ciudad. Solana se quedó inmóvil, como pegada al asiento. «No sé si podré...». Marisol se volvió hacia ella, la tomó de las manos y la miró a los ojos. «Escucha, Solana. Llevo 8 años viendo cómo este hombre te destruye, cómo te humilla, te golpea, te quita a tus hijos. Hoy ha cruzado la línea roja. Si no haces algo ahora, las cosas solo empeorarán. Ya te ha dejado claro que va a apartarte de la educación de Daniel. ¿Qué será lo siguiente? ¿Te quitará a tus hijos por completo? ¿Te echará de casa?». Solana escuchaba y cada palabra de su amiga era como un martillazo que rompía las cadenas que la habían atado durante los últimos años. «Sé que tienes miedo», continuó Marisol con más suavidad, «pero piensa en los niños. ¿Cómo van a crecer con un padre que no respeta a su madre, que le enseña a su hijo que una mujer es una incubadora? ¿Cómo se siente Matías al oír que es un pluil? ¿Cómo se sentirá Amelia al saber que su padre la considera una niña llorona?». Fue el argumento decisivo. Solana asintió lentamente. «Está bien. Hablaremos con tu hermano más tarde. Quizás esa era la salida. Quizás era la oportunidad que había estado buscando». Solana no sabía lo que le esperaba al otro lado de la puerta de esa casa, pero una cosa tenía clara: no había vuelta atrás. No podía volver a su antigua vida. Salió del coche y sintió como el frío viento de la tarde se colaba bajo su fina rebozada. Parecía que se avecinaba una tormenta, y no solo en el cielo sobre la pequeña ciudad chilena. La casa de Marisol recibió a Solana con una acogedora tranquilidad. No había gritos, ni reproches, ni tensión en el aire. Solo una pequeña y ordenada sala de estar con un sofá desgastado, estanterías y un ramo de flores silvestres sobre la mesa. Todo era modesto, pero con alma, como la propia dueña. Marisol encendió la luz y puso la tetera. «Siéntate», dijo señalando el sofá. «Estás temblando». Solana temblaba de verdad, aunque la tarde era cálida. Se dejó caer mecánicamente en el sofá, todavía paralizada por lo que acababa de pasar. «Es solo una incubadora». Esas palabras seguían resonando en su cabeza como un disco rayado. «Toma». Marisol le echó una manta cálida sobre los hombros. «Ahora prepararé el té y me lo contarás todo, desde el principio». Solana asintió con la cabeza, envolviéndose en la manta. «¿Y tu hermano? Dijiste que íbamos a ir a verlo». «Ramón está de guardia en la comisaría», respondió Marisol mientras sacaba tazas del armario. «Le llamé por teléfono de camino aquí. Nos esperará mañana por la mañana». «¿Mañana?». La voz de Solana denotaba inquietud. «Pero los niños...». «Tengo que volver». Marisol puso una taza de té caliente delante de ella. «Solana, déjalo. Tus hijos están bien. Hay mucha gente en casa, incluidos tus familiares. Tú necesitas descansar y pensar en todo». Solana rodeó la taza con las manos, sintiendo cómo el calor penetraba en sus dedos helados. «No puedo creer que haya pasado», dijo en voz baja. «No puedo creer que lo haya dicho delante de todos». «Hace tiempo que se pasó de la raya», respondió Marisol con dureza, sentándose a su lado. «Siempre supe que era un canalla, pero hoy se ha superado a sí mismo». Solana dio un sorbo al té. El líquido caliente y dulce la calmó un poco. «Ahora cuéntamelo todo», pidió Marisol. «Lo que encontraste en el cobertizo. Lo que está pasando realmente». Solana respiró hondo y comenzó a contar. Cómo había descubierto por casualidad en el cobertizo unas cajas con cadáveres de aves y huevos.
La conversación que había escuchado entre Joaquín y Dulce, sobre el cuaderno con las notas y las fotos que había hecho. Tienen un negocio en toda regla, dijo, mirando fijamente al vacío. Joaquín roba en la granja y su madre lleva las cuentas y le ayuda a vender lo robado. Hay un comprador de Valdivia, Manuel. Enséñame las fotos, pidió Marisol. Solana sacó el teléfono de su bolso y abrió la galería. En la pantalla aparecieron fotos de las páginas del cuaderno, escritas con la letra pequeña de Dulce, columnas de números, fechas, algunas notas. 20 canales, 6 cajas de huevos, y eso solo en un día, continuó Solana pasando las fotos. A juzgar por los apuntes del cuaderno, llevan más de un año haciéndolo. Dulce lo anota todo, la cantidad, los ingresos, las partes. Dios mío, Marisol sacudió la cabeza. Esto es un delito organizado, y por cantidades enormes. ¿Te das cuenta de que, si la policía lo descubre, Joaquín puede caer en la cárcel? Solana asintió. Lo entiendo, y su madre también, como cómplice. Se quedaron en silencio, conscientes de la gravedad de la situación. ¿Y te das cuenta de que esto puede ser tu oportunidad?, preguntó Marisol en voz baja. ¿Tu salida de este infierno? Solana la miró. ¿A qué te refieres? Piénsalo tú misma, dijo Marisol, apartando la taza. Si Joaquín y Dulce acaban entre rejas, por fin serás libre. Podrás criar a tus hijos tú sola, sin esa bruja que lo controla todo, sin un marido que te humilla y te pega. ¿Pero cómo voy a vivir? ¿De qué? ¿Dónde? Nos las arreglaremos, dijo Marisol con seguridad. La casa es de todos. Podrás quedarte allí con los niños. Encontrarás un trabajo de jornada completa. Yo te ayudaré con los niños. Margarita también te ayudará, estoy segura. Solana se quedó pensativa. Las palabras de Marisol sonaban tan tentadoras, una vida sin miedo constante, sin humillaciones, sin moretones que tener que ocultar, sin Dulce, que la considera una inútil y trata de quitarle a sus hijos. Pero otra parte de su mente se resistía. Durante tantos años se había aferrado a su precaria posición de esposa. Durante tantos años había aguantado todo, convenciéndose de que lo hacía por los niños, para que tuvieran un padre, un techo y comida en la mesa. Ahora, ese apoyo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué sería de los niños si su padre acababa en la cárcel? ¿Qué diría la gente? ¿Cómo vivirían todos con esa marca? Marisol, como si leyera sus pensamientos, tomó a Solana de la mano. Sé lo que estás pensando, pero respóndeme con sinceridad. ¿Qué es mejor para tus hijos? ¿Crecer con un padre que roba y que en cualquier momento puede acabar entre rejas? ¿Con un padre que humilla públicamente a su madre? ¿Con una abuela que te los quita? Solana se quedó en silencio, sintiendo cómo se debatía en su interior. Hoy lo ha dicho delante de todos, continuó Marisol. Solo una incubadora. ¿Qué crees que pasará ahora? ¿Crees que se detendrá? No, Solana. Solo irá a peor. Él y su madre te alejarán por completo de tus hijos. Y luego, ¿quién sabe lo que pasará después? Tengo miedo, admitió Solana con sinceridad. Tengo miedo de no poder hacerlo sola. No estás sola, dijo Marisol con firmeza. Me tienes a mí, tienes a tu hermana, que lleva mucho tiempo diciéndote que te mudes con ella. Hay otras personas que te ayudarán. Solana bajó la cabeza. ¿Y si no funciona? ¿Y si la policía no me cree? Tienes pruebas, dijo Marisol señalando el teléfono. Y mi hermano es un hombre honesto, te escuchará. ¿Y si Joaquín se entera? ¿Y si viene a buscarme? Si vas a la policía, te protegerán, dijo Marisol con seguridad, aunque ella misma no estaba del todo segura. Ramón te ayudará, solo tienes que decidirte. Solana se levantó y se acercó a la ventana. La noche ya había caído sobre el pueblo y se encendieron las escasas farolas. En algún lugar, a pocas manzanas de allí, continuaba la fiesta en honor a su hijo, la fiesta de la que la habían expulsado, tachándola de inútil. Pensó en sus hijos, en Matías,
que ya empezaba a temer a su padre y sus gritos. En Amelia, que cada vez buscaba más consuelo en su abuela y no en su madre, porque Dulce le había inculcado que su madre era débil. En el pequeño Daniel, al que Dulce ya consideraba suyo. «Está bien», dijo finalmente Solana volviéndose hacia Marisol. «Lo haré. Iré a la policía». Marisol sonrió, con lágrimas en los ojos. «Es la decisión correcta, Sol. Créeme, no te arrepentirás». «Espero», respondió Solana en voz baja, «porque ya no habrá vuelta atrás». «Y gracias a Dios», asintió Marisol, «porque ese camino llevaba al abismo». Pasaron el resto de la tarde discutiendo los detalles de la próxima visita a la policía. Marisol volvió a llamar a su hermano para confirmar la cita de la mañana. Solana revisó todas las fotos del teléfono, asegurándose de que fueran lo suficientemente nítidas e informativas. Esa noche, Solana apenas pegó ojo. Se tumbó en el sofá del salón de Marisol, mirando al techo y dándole vueltas a las consecuencias de su decisión. Imaginaba la cara de Joaquín cuando se enterara de que su mujer había ido a la policía. Su furia, su venganza. A veces, el miedo era tan fuerte que quería abandonar su plan, volver a casa y fingir que no había pasado nada, seguir viviendo como antes, aguantando y callando. Pero cada vez que esos pensamientos la visitaban, recordaba las palabras que Joaquín había pronunciado delante de todos. Solo es una incubadora. Por la mañana, estaba segura de que estaba haciendo lo correcto. Marisol la despertó al amanecer. «Levántate», le dijo con suavidad. «Ramón nos espera a las 8». Solana se levantó sintiéndose extrañamente tranquila. Se lavó, se arregló un poco y tomó una taza de café fuerte que le ofreció Marisol. Luego salieron de la casa y se subieron al coche. La comisaría estaba en el centro de la ciudad. Un pequeño edificio de una sola planta de ladrillo gris con la bandera chilena sobre la entrada. A esa hora tan temprana había poca gente, lo cual era parte del plan. Cuanta menos gente viera a Solana en la policía, mejor. El oficial Ramón Ordóñez los recibió en la entrada. Se parecía a Marisol. Los mismos ojos oscuros y expresivos, la misma postura erguida, solo que sus rasgos eran más duros y su cabello oscuro ya tenía algunas canas. Ramón llevaba el uniforme y parecía cansado después de la guardia nocturna. «Pasen», dijo, acompañándolos a una pequeña oficina en el fondo del edificio. «Aquí no nos molestará nadie». Solana y Marisol se sentaron en las sillas que les ofrecieron. Ramón se sentó a la mesa, recostándose en el respaldo de la silla. «Marisol me ha contado un poco sobre su situación, señora Vicente», comenzó, dirigiéndose a Solana. «Pero me gustaría que me lo contara usted personalmente». Solana respiró hondo y comenzó a hablar. Al principio con vacilación, titubeando, pero luego con cada vez más firmeza. Contó lo que había descubierto por casualidad en el cobertizo. La conversación que había escuchado entre Joaquín y Dulce, el cuaderno con las anotaciones robadas. Ramón escuchaba atentamente, sin interrumpir, solo tomando notas de vez en cuando en su libreta. «¿Tienes alguna prueba?», preguntó cuando Solana terminó. Ella sacó el teléfono en silencio y abrió la galería de fotos. Ramón tomó el teléfono y comenzó a mirar atentamente las fotos, ampliando algunos detalles. «Esto es grave», dijo finalmente. «A juzgar por los apuntes, se trata de un robo importante durante un largo período de tiempo, una trama criminal organizada en la que participan varias personas». «¿Podrá hacer algo?», preguntó Marisol mirando a su hermano. Ramón se frotó la nariz. «Sí, claro, pero necesitaremos una denuncia oficial de la señora Vicente, y estas fotos tendrán que adjuntarse al expediente». «Estoy dispuesta», dijo Solana con firmeza. «¿Está segura?». Ramón la miró atentamente. «¿Entiende que después de esto no habrá vuelta atrás? Si iniciamos la investigación, es casi seguro que su marido será detenido, y su madre también, como cómplice».
Solana vaciló por un momento, pero luego se enderezó. Lo entiendo, y estoy segura. Ramón asintió. Bien, entonces redactemos una declaración oficial. La siguiente hora se dedicó a trámites burocráticos. Solana contó todo con el menor detalle y Ramón tomó nota, precisando fechas, nombres y cantidades. Las fotos del teléfono de Solana se copiaron al ordenador de la comisaría y se imprimieron. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Solana cuando terminaron con los trámites. Ahora voy a enviar una patrulla a inspeccionar el cobertizo, respondió Ramón. Si realmente hay allí los objetos robados, como ustedes dicen, tendremos motivos suficientes para detenerlos. Pero podrían habérselo llevado todo, apuntó Marisol. Ayer era festivo, pero el comprador tenía que venir. Es posible, admitió Ramón. Pero, a juzgar por los apuntes del cuaderno, el plan es habitual. Aunque ahora el cobertizo esté vacío, investigaremos la granja. Comprobaremos los registros y hablaremos con otros empleados. Si los robos son regulares y a la escala que indican estos registros, seguro que encontramos pistas. ¿Y qué será de mí y de los niños?, preguntó Solana en voz baja. Si arrestan a Joaquín y a su madre, ¿a dónde iremos? Ramón se quedó pensativo. Pueden quedarse en su casa. Es una vivienda social y, tras el arresto de Joaquín y su madre, tú, como esposa y madre de sus hijos, tienes todo el derecho a vivir allí. ¿Y si sale y viene a buscarme? Si se confirman los cargos, no saldrá pronto, respondió Ramón con seriedad. Se trata de delitos graves. Además, podemos solicitar una orden de protección que le prohíba acercarse a usted y a los niños. Solana asintió, pero en sus ojos aún se leía el miedo. Me encargaré de que una patrulla pase regularmente por delante de su casa, añadió Ramón al notar su inquietud. Al menos durante los primeros días. Gracias, dijo Solana en voz baja. No hay de qué. Ramón sonrió levemente. Solo hago mi trabajo. Y, la verdad, hacía tiempo que me preocupaba la situación en esa granja. Había indicios de posibles robos, pero no había pruebas concretas. Nos has dado lo que necesitábamos para resolver finalmente este asunto. Solana se levantó de la silla sintiendo un extraño alivio. Era como si una pesada piedra que había llevado en el corazón durante años hubiera caído finalmente de sus hombros. Sí, le esperaba la incertidumbre, pero era la incertidumbre de la libertad, no de la esclavitud. ¿Cuándo vendrá a buscarnos?, le preguntó a Ramón. Inmediatamente, respondió él, levantándose de la mesa. Reuniré al grupo y saldremos en 1 hora. Será mejor que no vuelvan a casa todavía. Quédese con Marisol hasta que la llamemos. Marisol asintió. Por supuesto, se quedará conmigo. Yo la cuidaré. Salieron de la comisaría al sol de la mañana. La ciudad despertaba, abrían las tiendas y aparecían los primeros transeúntes en las calles. ¿Estás bien?, preguntó Marisol mirando a su amiga. Solana miró al cielo, luego a las montañas en la lejanía, como si las viera por primera vez. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo siento que estoy haciendo lo correcto. No por Joaquín, ni por mi suegra, ni por los vecinos o su opinión. Por mí y por mis hijos. Marisol la abrazó por los hombros. Y es una sensación maravillosa, ¿verdad? Da miedo, admitió Solana. Pero sí, es maravilloso. Se subieron al coche y regresaron a casa de Marisol. Les esperaba un día difícil, quizá el más difícil de la vida de Solana, pero estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta, porque ese día podía ser no solo el final de su antigua vida, sino también el comienzo de una nueva, una vida en la que no sería solo una incubadora, sino que se convertiría en lo que siempre debió ser, una mujer libre y una verdadera madre para sus hijos. Solana miraba por la ventana de la casa de Marisol, retorciéndose nerviosamente el borde de la blusa. Ya habían pasado 3 horas desde su visita a la comisaría y el teléfono seguía en silencio. Marisol intentaba distraerla con conversaciones. Le ofrecía té, ponía música,
pero nada ayudaba a calmar su ansiedad. ¿Qué crees que está pasando allí?, preguntó Solana por enésima vez, mirando el teléfono silencioso. Ramón sabe lo que hace, respondió Marisol con seguridad. Lo hará todo bien. En ese momento, el teléfono finalmente sonó. Solana se estremeció, pero no se atrevió a contestar. Marisol tomó el auricular. ¿Sí, Ramón? Sí, está aquí, a mi lado. ¿Qué? Entendido. Bien, vamos para allá. Colgó y se volvió hacia Solana. Han encontrado lo robado en el cobertizo. Mucho. Ya se han llevado una parte, pero la mayor parte sigue allí. Ramón dice que Joaquín y su madre están en casa. Quieren que vayas. ¿Para qué?, preguntó Solana asustada. No te arrestarán delante de ellos, no te preocupes, le explicó Marisol. Pero tienes que recoger a los niños y algunas cosas. Ramón ha dicho que lo harán con cuidado. Solana se levantó insegura. ¿Y si Joaquín se entera? ¿Y si ya lo sabe? Ramón ha prometido que todo estará bajo control. Sus hombres ya han rodeado la casa, pero aún no se han dejado ver. Solo tienes que entrar, coger a los niños y lo necesario, y luego marcharte. Solo entonces comenzarán la operación. Solana respiró hondo, reuniendo fuerzas. Está bien, vamos. Se subieron al coche de Marisol y se pusieron en marcha. La ciudad le parecía extraña, como si Solana la viera con los ojos de un extraño. Cada curva, cada calle conocida tenía ahora un nuevo significado. Era el camino hacia la libertad, pero también hacia lo desconocido. Cuando llegaron a la casa de los Guevara, Solana no se percató de inmediato de los discretos coches de policía aparcados en las calles adyacentes. Ramón los esperaba en la esquina, vestido de civil para no llamar la atención. «Señora Vicente», saludó, abriendo la puerta del coche. «Hemos encontrado en el cobertizo los objetos robados tal y como usted los describió. También hemos encontrado el cuaderno con las anotaciones. Hay motivos suficientes para detenerlo». «¿Qué debo hacer?», preguntó Solana. «Entre en casa, recoja a los niños y lo necesario», le explicó Ramón. «Compórtese con naturalidad. Diga que estaba en casa de una amiga, pero que ha decidido volver. En cuanto salga con los niños, comenzaremos la operación». «¿Y si no me deja entrar?». «Le dejará», dijo Ramón con seguridad. «Estamos vigilando la casa. Ahora solo están su marido, su madre y los niños. No hay invitados. Si surge algún problema, intervendremos de inmediato». Solana asintió con la cabeza, reuniendo toda su determinación. «Está bien, voy. Te esperaré aquí», dijo Marisol apretándole la mano. «Todo saldrá bien». Solana salió del coche y se dirigió hacia la casa. Cada paso le costaba mucho, como si sus piernas se hubieran vuelto de plomo. Subió al porche y empujó la puerta, que no estaba cerrada con llave. La casa olía a alcohol y comida rancia. Después de la fiesta del día anterior, nadie se había molestado en limpiar. Botellas vacías, platos sucios, restos de comida, todo ello creaba una imagen de desolación. «¡Mamá!». Amelia fue la primera en verla y salió corriendo de la habitación de los niños. «¡Has vuelto!». Solana se agachó y abrazó con fuerza a su hija. «Por supuesto, cariño. ¿Dónde están Matías y Daniel?». «Matías está en el patio y Daniel está comiendo con la abuela». «¿Quién es?». Se oyó la voz de Dulce desde la cocina. «Soy yo», respondió Solana enderezándose. «He vuelto a casa». Dulce apareció en la puerta con Daniel en brazos. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y desprecio. «Vaya, te acordaste de tus obligaciones. Pensábamos que no ibas a volver». «Solo pasé la noche en casa de una amiga», respondió Solana con la mayor calma posible, extendiendo los brazos hacia el bebé. «Dame a Daniel, por favor». Dulce dudó, pero luego le entregó al niño a regañadientes. «Se acaba de dormir. Si lo despiertas, tendrás que calmarlo tú». Solana apretó a su hijo contra su pecho, sintiendo cómo el pequeño cuerpo cálido se aferraba instintivamente a ella. «¿Dónde está Joaquín?», preguntó, mirando a su alrededor. «En el dormitorio, resacoso».
respondió Dulce con desdén. Después de que te escapaste, se emborrachó hasta perder el conocimiento. Apenas pudimos llevarlo a la cama. Solana asintió con la cabeza, alegrándose mentalmente de que su marido no estuviera en condiciones de causar problemas. Amelia se volvió hacia su hija. Corre a llamar a Matías. Vamos a visitar a la tía Marisol. ¿Ahora mismo? Se sorprendió la niña. Sí, cariño, ve a coger tu muñeca favorita y algo de ropa, y dile a Matías que también coja lo imprescindible. Amelia asintió alegremente y salió corriendo al patio. Dulce entrecerró los ojos con recelo. ¿Qué significa esto? ¿A dónde vais? A casa de Marisol, respondió Solana con calma. Llevamos mucho tiempo planeando este viaje. Hoy es su cumpleaños. No iréis a ninguna parte, cortó Dulce. Joaquín no lo ha permitido. Les prometió este viaje hace una semana. Mintió Solana, sorprendida de su propia calma. Pregúntaselo tú misma si no me crees. Se dirigió al cuarto de los niños, donde rápidamente preparó una bolsa con cosas para Daniel, pañales, biberones, ropa de recambio. Luego entró en la habitación de los niños mayores y sacó del armario varias camisetas y pantalones para Matías y vestidos para Amelia. A través de la ventana vio a los niños hablando en el patio. Matías asintió con la cabeza, mirando a su hermana, y luego corrieron juntos hacia la casa. «Mamá, ¿de verdad vamos a casa de la tía Mari?», preguntó Matías entrando en la habitación. «¿Ahora mismo?». «Sí, cariño», sonrió Solana. «Recoge tus cosas, solo lo necesario». «¿Y papá?», preguntó el niño con incertidumbre, y Solana notó una sombra de miedo en sus ojos. «Papá se queda en casa», respondió ella. «Tiene cosas que hacer». Los niños recogieron rápidamente sus mochilas. Solana les ayudaba, mirando hacia la puerta y escuchando los ruidos de la casa. Dulce hacía ruido con los platos en la cocina, claramente descontenta con lo que estaba pasando. «Ya está todo listo», dijo Solana, echándose la mochila al hombro y cogiendo a Daniel en brazos. «Vamos». Salieron al pasillo y, en ese momento, se oyó un ruido en el dormitorio. Joaquín se había despertado. «¿Solana?». Su voz ronca por la resaca sonaba amenazante. «¿Eres tú?». El corazón de Solana se aceleró. «Sí, soy yo. Nos vamos con los niños a casa de Marisol para celebrar su cumpleaños, ¿te acuerdas?». La puerta del dormitorio se abrió de golpe y Joaquín apareció en el umbral, sin afeitar, con la cara hinchada y los ojos rojos. Apestaba a alcohol. «No iréis a ninguna parte», gruñó. «¿Por qué demonios te escapaste ayer? Me has avergonzado delante de todos». «Joaquín, no delante de los niños», dijo Solana en voz baja, instintivamente protegiendo a Matías y Amelia. «Solo vamos a visitar a unos amigos, no tardaremos nada». «He dicho que no». Joaquín dio un paso adelante, apretando los puños. «No irás a ningún sitio sin mi permiso, y no llevarás a los niños a ningún sitio». Solana vio cómo Matías encogía la cabeza entre los hombros y Amelia se agarraba a su falda, temblando de miedo. Daniel, sintiendo la tensión, empezó a lloriquear. «Joaquín, por favor», intentó ella una vez más. «No será por mucho tiempo, volveremos para cenar». «¿No me oyes?». Joaquín dio otro paso, con el rostro desencajado por la ira. «¿Qué parte de eso no entiendes? No iréis a ninguna parte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Esta es mi casa y estos son mis hijos». En la cocina se oyó un estruendo de platos. Dulce estaba claramente escuchando la conversación. «Joaquín, los niños están asustados». Solana intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. «Hablemos de esto más tarde». «No hay nada que hablar», rugió Joaquín, dando un paso brusco hacia ella. «Te atreviste a huir ayer, me avergonzaste delante de todos. Y ahora intentas volver a escaparte, ni lo sueñes». Estaba muy cerca, su aliento quemaba el rostro de Solana. «Niños, corred al patio», dijo en voz baja pero firme sin apartar la mirada de su marido.
No se irán a ninguna parte, gritó Joaquín agarrando a Matías por el hombro. Quédate donde estás, cachorro. El niño gritó de dolor. En ese momento, la puerta de entrada se abrió de golpe y Ramón Ordóñez apareció en el umbral vestido con uniforme de policía. ¡Policía!, gritó en voz alta. Joaquín Guevara está arrestado por sospecha de robo a gran escala. Tras él, entraron en la casa otros 2 policías uniformados. Joaquín se quedó paralizado, con la mano aún apretando el hombro de su hijo. ¿Qué es esta broma?, logró decir por fin. ¿Qué robo? Dejen al niño, señor Guevara, dijo Ramón con calma, y bajen las manos para que pueda verlas. Joaquín abrió lentamente los dedos. Matías se apresuró a correr hacia su madre. Niños, salid al patio, repitió Solana, empujándolos hacia la puerta trasera. Rápido. Joaquín apartó la mirada de los policías y la posó en su esposa, y sus ojos se agrandaron de repente al comprender. Tú, siseó señalando a Solana. ¿Tú los has traído? Señor Guevara, las manos detrás de la espalda, ordenó Ramón sacando las esposas. Está arrestado. En lugar de responder, Joaquín se abalanzó sobre Solana con un rugido. En el último momento, ella logró apartarse, apretando a Daniel contra su pecho, pero Joaquín la agarró del pelo. ¡Cretino!, le gritó en la cara. ¿Has decidido entregarme a la policía después de todo lo que he hecho por ti? Los policías reaccionaron al instante. 2 de ellos agarraron a Joaquín por los brazos y lo apartaron de Solana. Pero él era fuerte, sobre todo ahora que la rabia le daba más energía. Con un movimiento brusco, liberó su mano derecha y golpeó al oficial más cercano en la mandíbula. «Joaquín Guevara, deje de resistirse», gritó Ramón tratando de agarrarlo por detrás. Pero Joaquín ya había perdido completamente el control. Se defendía como un animal acorralado, golpeando a cualquiera que se le acercara. Solana se pegó a la pared, protegiendo con su cuerpo al lloroso Daniel. Matías y Amelia ya habían salido corriendo al patio, pero observaban con horror lo que estaba pasando a través de la ventana. «¡Te mataré!», gritaba Joaquín, tratando de abrirse paso hacia Solana. «Te lo juro, te atraparé, traidora». En ese momento, Dulce salió corriendo de la cocina con una pesada sartén en las manos. «¡No toquen a mi hijo!», gritó, amenazando al policía más cercano. «Señora Guevara, suelte la sartén», ordenó Ramón, agarrándole la mano. «Usted también está arrestada como cómplice». «¿Qué? ¿Cómplice de qué?». Dulce intentó zafarse. «Yo no he hecho nada». «Tenemos pruebas de su participación en el delito», respondió Ramón con frialdad, tratando de esposarla. El cuaderno con sus anotaciones, los testimonios de los testigos. Dulce se derrumbó de repente. Su rostro se contorsionó por el horror. Entendió que el juego había terminado, pero Joaquín no. Él seguía luchando como un animal salvaje, mordiendo, arañando, pateando. «No me rendiré», gritaba mientras 3 policías intentaban mantenerlo en el suelo. «¡Soltadme, malditos traidores!». Solana vio cómo se extendía un hematoma en el rostro de uno de los agentes, resultado de un golpe en la cabeza propinado por Joaquín. Otro agente se apretaba el pecho con la mano, que Joaquín parecía haberle dislocado o roto. «Resistirse al arresto solo empeorará su situación, Guevara», advirtió Ramón, pero Joaquín no le escuchaba. «Sé quién ha sido», gritaba, retorciéndose bajo el peso de los policías. «Todo es culpa de Solana. Tú lo has tramado, zorra. ¿Crees que no saldré? ¿Crees que no te encontraré? Te encontraré, y entonces te arrepentirás de haber nacido». Sus ojos ardían con un fuego loco y tenía espuma en los labios. Solana nunca lo había visto así, como si se hubiera apoderado de él un demonio de furia. «Señora Vicente, será mejor que salga con el niño», le dijo en voz baja uno de los agentes mientras sus compañeros forcejeaban con Joaquín. «Vaya con los niños». Solana asintió y, apretando contra sí al sollozante Daniel, salió al patio. Allí
La esperaban Matías y Amelia, asustados. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Matías con voz temblorosa. «¿Por qué la policía se lleva a papá?». «Te lo contaré más tarde, cariño», dijo Solana abrazándolo con el brazo libre. «Ahora tenemos que irnos de aquí. Marisol nos está esperando». «¿Y la abuela?», preguntó Amelia mirando hacia la casa, de donde provenían gritos y estruendos. «La abuela también está ocupada», respondió Solana con cautela, llevando a los niños hacia la verja. «Vamos, rápido». Salieron a la calle, donde ya se había reunido un pequeño grupo de vecinos, atraídos por el ruido. Todos miraban con curiosidad hacia la casa de los Gebar, de donde se oían periódicamente maldiciones y ruidos de lucha. Marisol se apresuró a acercarse a ellos y les ayudó con las cosas. «¿Están bien?», preguntó emocionada, quitándole el bolso a Solana. «Sí, solo nos asustamos», respondió Solana mirando hacia la casa. «Joaquín se ha vuelto loco». «Vámonos de aquí», dijo Marisol empujándolos hacia el coche. «Ramón sabe dónde encontraros si nos necesitáis». Ya se estaban subiendo al coche cuando sacaron a Dulce de la casa esposada. Su rostro, normalmente altivo y autoritario, ahora expresaba conmoción y desconcierto. Miraba a su alrededor, como sin comprender lo que estaba pasando. «¡Es ella!», gritaba Dulce, señalando con la barbilla a Solana. «Ella lo ha tramado todo, ingrata». Los vecinos cuchicheaban, señalándola con el dedo. Llegó un coche de policía y 2 agentes sentaron a Dulce en el asiento trasero. «Mamá, ¿por qué se llevan a la abuela?», preguntó Amelia asustada. «Te lo explicaré luego, cariño», respondió Solana acariciando la cabeza de su hija. «Ahora tenemos que irnos». Estaban a punto de arrancar cuando sacaron a Joaquín de la casa. Más bien, lo sacaron a rastras. 4 policías apenas podían contener su cuerpo retorcido. Joaquín tenía las manos atadas a la espalda, pero eso no le impedía seguir resistiéndose. Se retorcía, daba patadas e intentaba morder a los agentes que lo sujetaban. «¡Solana!», gritó al ver a su mujer en el coche. «¡Te encontraré!». «¿Me oyes? Te encontraré donde quiera que te escondas. Te arrepentirás de haberme traicionado». Su rostro estaba tan desfigurado por el odio que Solana se encogió involuntariamente en el asiento. Incluso a través de las ventanillas cerradas del coche se oían sus maldiciones. «Arranca», le dijo en voz baja a Marisol. «Por favor, vámonos». Marisol arrancó el motor y se alejó rápidamente, alejándolas de aquella pesadilla. Lo último que Solana vio por el espejo retrovisor fue cómo intentaban meter a Joaquín en un coche de policía, mientras él seguía resistiéndose y rompiendo el cristal con la cabeza. «Se va a hacer daño», se le escapó sin querer. «No te importa», respondió Marisol con dureza, «después de todo lo que te ha hecho». Solana asintió, pero por dentro se sentía destrozada. Por extraño que pareciera, sentía lástima por Joaquín, no por el monstruo en el que se había convertido con los años, sino por el joven del que se había enamorado en su día. Llegaron a la casa de Marisol y lo primero que hizo Solana fue acostar a los niños para que descansaran. Matías y Amelia estaban tan conmocionados por lo sucedido que ni siquiera se resistieron, aunque normalmente odiaban dormir la siesta. Daniel se había quedado dormido en el coche, agotado por todas las emociones. «¿Qué les digo?», preguntó Solana en voz baja cuando se quedó a solas con Marisol en la cocina. «¿Cómo explicar lo que ha pasado?». «La verdad», respondió Marisol encogiéndose de hombros, «de una forma que puedan entender, que su padre ha hecho cosas malas y ahora tiene que pagar por ello. Y si preguntan cuándo volverá, diles que no será pronto», dijo Marisol mientras le servía el té. «Por lo que me ha dicho Ramón, le caerán como mínimo entre 5 y 7 años. Y teniendo en cuenta que se resistió al arresto y agredió a los agentes de policía, quizá incluso más». Solana rodeó la taza con las manos, sintiendo cómo el calor penetraba en sus dedos, que aún temblaban. «¿Y Dulce?»,
Es cómplice, pero es poco probable que le caiga una condena tan larga, respondió Marisol pensativa. Con suerte, se librará con una condena condicional, pero aún queda mucho para el juicio, así que por ahora ambos permanecerán bajo custodia. Tengo miedo de volver a esa casa, confesó Solana. Después de lo que ha pasado hoy, después de sus amenazas. No pienses en eso ahora, dijo Marisol, acariciándole la mano. Pasad la noche en mi casa. Mañana decidiremos qué hacer. Hacia el atardecer, llamó Ramón. Informó de que Joaquín y Dulce habían sido detenidos y trasladados a un centro de detención provisional. Joaquín seguía alterado y habían tenido que sedarlo. Dulce, por el contrario, había caído en un extraño estado de estupor y se negaba a responder a las preguntas. También registraron la finca, contó Ramón. Encontraron pruebas de robos sistemáticos. El director de la finca está colaborando con la investigación. Parece que allí sospechaban desde hacía tiempo que alguien robaba, pero no podían pillar a nadie infraganti. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Solana. Mañana se celebrará la primera vista, en la que se decidirá la medida cautelar, explicó Ramón. Pero, dada la gravedad de los cargos y la resistencia opuesta durante la detención, es casi seguro que los mantendrán bajo custodia hasta el juicio. ¿Y yo tengo que ir? No, en esta fase no es necesaria su presencia. Más adelante la citarán para que preste declaración, pero no será antes de una semana. Gracias, dijo Solana en voz baja, por todo. No hay de qué, respondió Ramón. Solo he hecho mi trabajo. Usted, en cambio, ha demostrado un gran valor. Después de la llamada, Solana se quedó sentada mucho tiempo mirando por la ventana. El sol se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo las nubes de tonos rosados y dorados. Ese día, que había comenzado con miedo e incertidumbre, terminaba con una inesperada sensación de paz. ¿En qué piensas?, preguntó Marisol sentándose a su lado. En cómo todo ha cambiado en un solo día, respondió Solana. Por la mañana era la esposa de Joaquín Guevara, dependiente de él y de su madre, soportando humillaciones y palizas. Y ahora eres libre, concluyó Marisol, y puedes empezar de cero. Tengo miedo, admitió Solana. He sido solo una incubadora durante tanto tiempo que no estoy segura de poder ser otra persona. Podrás, dijo Marisol con seguridad. Ya has demostrado que tienes mucha más fuerza de la que creías. En ese momento, Matías entró en la habitación frotándose los ojos somnolientos. «Mamá, tengo hambre». Solana sonrió y le tendió los brazos. «Ven aquí, cariño, ahora prepararemos algo para comer». «¿Cuándo nos vamos a casa?», preguntó el niño, acurrucándose contra su madre. Solana dudó un instante, sin saber qué responder. «Estamos en casa, cariño», dijo finalmente. «El hogar no son las paredes, sino las personas que te quieren, y yo te quiero a ti, a Amelia y a Daniel más que a nada en el mundo.